Gratitud, alegría, afecto son las expresiones que puedo transmitirte en este momento al saber de que tú estás allí para escuchar palabra de Dios, para poder unirnos y para poder compartir lo más lindo que podemos tener, que es a Jesús en nuestro corazón. Y así comenzamos en este miércoles 17 de febrero, una vez más, en su presencia. Y que a través de la reflexión del día de hoy podamos invitar al Espíritu Santo para que esté hablando a nuestro corazón, a nuestra mente, para poder fortalecernos en nuestra fe, para poder animarnos, motivarnos a seguir tomados de la mano de nuestro amado Señor. Y seguimos con nuestro personaje bíblico de la semana, y recuerda que hemos tomado las experiencias del profeta Elías para poder meditar, para poder extraer enseñanzas para nuestra vida personal. Hemos visto en el primer tema, el día lunes, que Elías decidió vivir en la presencia de Dios, a pesar de las adversidades, a pesar de que sus compatriotas, de que el pueblo de Israel estaba apartado de Dios, siguiendo dioses extraños. Eso implica que no debe importar lo que suceda a tu alrededor, que no afecta lo que otros crean, sino que tú tienes que tomar tu propia decisión personal de creer y de servir al único Dios verdadero, el que encontramos revelado a través de las Sagradas Escrituras. Y ayer martes compartimos acerca de que Elías profundizaba esa caminata en la presencia de Dios a través de la oración. Y de hecho Elías se atrevió a hacer oraciones que buscaban que Dios actuara conforme a lo que Él había manifestado en su palabra. Y qué bueno es que nosotros podamos también a través de nuestras oraciones expresar el deseo de que Dios obre conforme a lo que Él ha prometido, conforme a lo que Él ha estipulado en su palabra. Y no porque Dios no quiera hacerlo así, sino porque en ocasiones nuestras oraciones reflejan incredulidad, duda, incertidumbre. Necesitamos que nuestras oraciones sean definidas, sean oraciones de fe, confiando en el poder de Dios, pero también permitiéndole que Dios obre a través de las crisis, para que nosotros de manera personal o su pueblo pueda entender de que hay un Dios poderoso en los cielos. Y hoy queremos compartir otro aspecto de la vida, de la caminata de Elías tomado de la mano de Dios en su presencia, y es que Elías vivía conforme a la palabra de Dios. Y ya hemos hablado del contexto en el cual vivió el profeta Elías, el pueblo de Dios alejado de sus principios, ese pueblo que conocía al Dios de Israel, que conocía la palabra, los designios, la voluntad de ese Dios todopoderoso, expresada a través de sus escrituras. Y en ocasiones también nosotros conociendo lo que Dios nos ha mostrado, cómo Él nos ha hecho entender a través de su palabra, su voluntad, sus mandamientos, sus principios, sus planes para nosotros. Y aún así nosotros hacemos oídos sordos, postergamos decisiones, en algún sentido ponemos trabas a los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Elías fue una persona decidida. A pesar de cómo vivieran otros, él decidió vivir conforme a la palabra de Dios. Pero también entendía y sentía que tenía una responsabilidad de exaltar el mensaje de Dios, los planes de Dios, las consecuencias de dejar de lado al Dios del cielo. Es por ello que fue con un mensaje de amonestación al rey Acab, capítulo 17, lo hemos leído en el versículo 1. Después de haber manifestado el mensaje de parte de Dios, en el versículo 2 se nos dice que vino a él palabra de Jehová, diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. La crisis también iba a llegar para Elías, pero la diferencia es que Elías iba a vivir conforme
a la palabra de Dios y que Dios en medio de la crisis iba a proveer para él, iba a abrir puertas de bendiciones para él. Y cómo cuesta en ocasiones, en medio de nuestras crisis, de nuestras necesidades, de nuestras luchas físicas, emocionales, de relaciones y claramente espirituales, cuánto cuesta vivir por la palabra de Dios, cuánto cuesta darle lugar a Dios en nuestro corazón para que sea Rey soberano. Nuevamente, capítulo 17, pero ahora en el versículo 8, dice: vino luego a él palabra de Jehová, diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Una vez más, palabra de Dios que viene a Elías, y Elías obra conforme a esa palabra. Elías se moviliza, actúa, decide en función de la palabra de Dios. Capítulo 18, versículo 1. Pasado muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo: ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Una vez más, a lo largo de este tiempo de crisis, ya 3 años habían pasado de la crisis, de la sequía, de la falta de lluvia, en la cual Elías se sostuvo por la palabra de Dios. Y fue también nuestro amado Jesús, quien en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 4, Él nos dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nuestro vivir tiene que ser conforme a la palabra de Dios. Mis queridos amigos y amigas, en los tiempos de Elías, el pueblo podía vivir conforme a la palabra de Dios, conforme a la palabra que él transmitía a través de su profeta, o podían vivir conforme a las palabras del rey, de su esposa Jezabel y de los profetas falsos. De igual manera, en estos tiempos, ser cristiano de una denominación cristiana no es garantía de seguir la palabra de Dios. Tristemente, aún dentro de las iglesias cristianas, se somete el ser humano muchas veces a la palabra del hombre, que contradice en ocasiones lo que Dios ha declarado a través de las Escrituras, porque lamentablemente muchos hijos de Dios podemos estar descuidando nuestro encuentro con nuestro Padre Celestial a través de la lectura de las Escrituras. Entonces solamente recibimos mensajes que pretenden tener fundamento en la palabra, en la Santa Biblia, pero que muchas veces carecen de dicho fundamento que pueda sostenerse por un así dice el Señor. Como nuestro Señor Jesús lo mencionó, escrito está. Te invito, mi querido amigo y amiga, a que puedas fortalecer tu fe, que puedas conocer la voluntad de tu Dios que te ama, que te busca, que te anhela, abriendo su palabra cada día, pudiendo conocerlo, y que de esa manera, al igual que Elías, puedas caminar en su presencia.